Leemos el Saif Dalet. Dice Shulchan Aruch, Leolam Korim Tzavet Aaron Kodem Pesach Bepshuta Umetzorah Bemeuberet Chutz Mibach Meuberet Ve'ash Meuberet Shekorim Ahare Mot Kodem Pesach. Nos dice ahorita el Shulchan Aruch con respecto a cómo se leen las parshiot, en qué momentos a veces que cambia, y nos dice lo siguiente: la Parshat Tzav de el Sefer Vaikra se lee siempre antes de Pesach, cuando es un año que tiene un solo Adar, y si tiene 2 Adar el año, entonces hay más tiempo antes de Pesach. Por lo tanto se aumenta y se va a leer la Parshat Metzorah antes de Pesach. Y nos dice el Biur Halajá, ¿por qué realmente se lee esa parshiot? Y los Jamín quieren que se lea esa parshiot, siendo que en Parshat Tzav y también en Parshat Metzorah, cuando cae el año bisiesto, hablan sobre temas de Agalat Kelim, sobre cómo arreglar los Kelim, purificar los Kelim, los utensilios, y es algo también necesario para Pesach con respecto a los utensilios que tienen Hametz. Entonces, para como recordar al tzibur, al público, por eso se leen esa parshiot. Ahora, si cae, y es lo que la excepción que trae el Shulchan Aruch, Ba'ach Meuberet, Ve'ash Meuberet, que también son abreviaturas, que cuando cae, se refiere a Rosh Hashanah, cae el día Hei, cae un jueves, Vashanah, Aitá, Meuberet, de tal forma que ese año estaba Haserim. ¿Qué quiere decir Haserim? Se refiere que, como dijimos, hay 2 meses que van cambiando. Se refiere que el mes de Heshvan Bekislev, ambos estaban Haser, que si ambos tenían 29 días. Entonces, en ese año, que es año bisiesto, que tiene 2 Hadar, y cayó Rosh Hashanah un jueves, y Heshvan Bekislev, ambos son Haser, o que cayó Rosh Hashanah un jueves, pero ambos meses son Shalem, que sí que ambos tienen 30, entonces aquí va a cambiar, y aquí se va a leer antes de Pesach, Parashat Haremot, que sí que son parashot posteriores. ¿Y por qué? Dice, siendo que tanto Shlemim como Haserim, entonces según la cuenta, se va a leer, dice Mishnah Berurah, se va a leer Parashat Noach, Berosh Chodesh Heshvan, y si es así, se va a agregar otro Shabbat extra tenemos para leer Parashat, y por lo tanto, se va a posponer que en vez de que la Parashat sea Metzorah antes de Pesach, en un año bisiesto, va a ser ahorita Haremot, siendo que tenemos un Shabbat más para leer antes de llegar a Pesach. Sigue siendo el Shulchan Aruch, Uleolam Korim Parashat Bamidbar Sinai Kodem Atzeret. Se lee la Parashat Bamidbar Sinai antes de Shavuot. Explica el Biur Halajá por qué. Que de Leolam Tafsik Beparashat Zot Ben Parashat Bechukotai Sheish Ba Klalot HaTochacha Uben Chag HaShavuot Shu Yom Adin Al Perot HaIlan. Porque nosotros queremos interrumpir entre Bechukotai, que es la última Parashat del Sefer Vaikra, que hay maldiciones, antes de llegar a Shavuot, que es, como dice la Mishnah en Rosh Hashanah, es uno de los Rosh Hashanah que se juzga el mundo. En Shavuot se juzga sobre los frutos de los árboles. Por lo tanto, no queremos, no es conveniente leer maldiciones pegado al día del juicio, porque lo aleinu puede haber pitchum pe al Satán y Katrek. El Satán puede acusar, siendo que está hablando cosas malas. Por lo tanto, siempre antes de Shavuot se lee Parashat Bamidbar. Y sigue siendo el Shulchan Aruch, Tisha B'Av Kodem Ba'et Hanan. También Tisha B'Av va a ser antes de la Parashat Ba'et Hanan. Ahora, ¿por qué? Entonces dice el Biur Halajá, que de Shikru Ba Parashat Dvarim, Sheim Mituchotov Shel Moshe, para que lean antes de Tisha B'Av la Parashat de Dvarim, que hay reprochas de Moshe Rabbeinu. De la misma forma que de Laftir van a hacer Haftarah antes de Tisha B'Av, que también leyeron Bamidbar,
y la Haftarah va a ser en Shabbat Hazón, de Hazón, Yeshayahu, que es donde Yeshayahu está también reprochando sobre la destrucción del templo. Y esa es la razón por la cual Tisha B'Av va a ser antes de Beit Hanan, de tal forma que leyeron también de Barim, que son las reprochas de Moshe Rabbeinu, junto con las reprochas de Yeshayahu. Y también sigue diciendo en Shulchan Aruch, Atem Nitzavim Koden Rosh Hashanah. Se lee la parasha Atem Nitzavim antes de Rosh Hashanah. ¿Por qué? Dice también el Baruch sigue diciendo, siendo que esta parasha tiene asuntos de Teshuvah, y que mejor que antes de Rosh Hashanah, que la persona tiene que volver en Teshuvah, por eso se lee esa parasha. Velajen, por lo tanto, sigue siendo en Shulchan Aruch, que si Rosh Hashanah B'Yom Bet Gimel, cuando Rosh Hashanah cae o un lunes o un martes, que de esa, según eso va a resultar que de Rosh Hashanah hasta Sukkot van a haber 2 Shabbatot. Sheyesh Shtei Shabbatot ben Rosh Hashanah le Sukkot. Por lo tanto, Sejim Lejalek Nitzavim Vayelech. Vamos a tener que separar las parashot que por lo general se leen juntas. Nitzavim Vayelech, aquí un caso así lo vamos a separar. ¿Para qué? Que de Shikru Vayelech ben Rosh Hashanah le Tzom Kippur ve'azinu ben Tzom Kippur le Sukkot. Entonces, en un caso así, queremos leer Atem Nitzavim antes de Rosh Hashanah, como dijimos, y si tengo 2 Shabbatot, necesito 2 parashot para poder completar esos 2 Shabbatot. Por lo tanto, voy a separar Vayelech de Nitzavim y voy a leerla en el Shabbat entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, y Azinu en el Shabbat siguiente entre Yom Kippur y Sukkot. Y la señal para esto, para recordarnos, es Bag Amelech Pat Vayelech. Quiere decir que el Melech se refiere a Rosh Hashanah, que decimos Amelech HaMishpat. Entonces, si el Melech y Rosh Hashanah cae Bet o Gimel, cae el lunes o martes, Pat Vayelech, tú tienes que separar Petitim de cortar Vayelech, tienes que separar Vayelech de Nitzavim. Así nos explica en Mishnah Berurah lo que nos dice el Shulchan Aruch. Aval, que se Rosh Hashanah B'Yom Hei Vav, pero cuando cae Rosh Hashanah, el Hei Vav, y el Mishnah Berurah ya nos arregla y dice que hay que decir Hei Zain, se refiere jueves o Shabbat, como así también lo dijimos en el shur pasado, que en Vav no cae, el viernes no va a caer Rosh Hashanah. Entonces, si cae en Hei o Zain, en Ben Rosh Hashanah le Sukkot, el Shabbat Echad, entre Rosh Hashanah y Sukkot va a ser un solo Shabbat. Shekorim Ba'azinu, que se le Azinu. As Vayelech y Nitzavim Kodem Rosh Hashanah. Por tanto, Vayelech la voy a leer junto con Nitzavim antes de Rosh Hashanah. Y la señal para todo lo que vimos ahorita, Vesiman Lepshuta Pakedo Upishu, Ulemeuberet Sigru Upishu, Menu Veitru, Tzumu Vetzalu, Kumu Vetik'u. Entonces, es una señal para que uno se recuerde todo lo que vimos ahorita. Entonces, para un año que tiene un solo Adar, entonces, Pakedu Upishu, Pakedu se refiere de encomendar, de Tzav. Entonces, se refiere que vas a leer la parasha Tzav y Pishu y vas a hacer Pesach. Y si es un año bisiesto que tiene 2 Adar, Sigru u Pishu, entonces como dijimos, vamos a leer de Esgirá, da un Metzorá, uno que tenía lepra, se le encerraba. Entonces, estamos aquí insinuando a la parasha Metzorá y después Pishu. Seguimos todo lo que sigue diciendo el Shulchan Aruch, menú veitru, menú de contar, que es parasha Bamidbar, veitru se refiere a Teres de Shavuot, Tzumu se refiere a ayunar, Vetzalu, y después baja de Tefilá de Beit Hanan, como Moshe Rabbeinu hizo Tefilá en esa parasha. Entonces, por eso es primero Tisha B'Av y después Beit Hanan. Y por último, Kumu Vetik'u. Por último es Kumu párense a Nitzavim Vetik'u, y van a hacer Tikiot Shofar, que se refiere a Rosh Hashanah. Sigue siendo aquí, en Mishnah Berurah nos agrega que Shehad Yom Rishon Shel Pesach Shabbat, cuando cae el primer día de Pesach en Shabbat, que dijimos que puede caer, Das Benei Eretz Israel Shosim
Pesach Rak Shiva Yamim. Entonces en Israel se hace solo 7 días Pesach. No se agrega como usar otro día. Entonces, Korim en ese Shabbat Shaharav Parashat Shmini. Entonces en ese Shabbat que terminando Pesach se va a leer Parashat Shmini. Vinken. Y si es así, Mimele Ivater Laem Shabbat Beshana Shabbat Ahad Bli Sidra. Según el conteo, nos dice mi Shabbat que si pasa eso, va a haber un Shabbat que no va a tener para allá. Valken, por lo tanto, y es más fridim, más firme, será pshutat, Tazria Metzorah. Sí, Tazria Metzorah, en cuando los años bisietos, que tenemos un mes más, necesitamos 4 Shabbatos más, entonces hay parashot clásicas que se separan. Aquí, la novedad aquí es que incluso en un año, que no es año bisiesto, entonces hay quien va a separar en Eretz Israel, Tazria Metzorah, para poder completar ese Shabbat. Veyesh Bafridim, hay quien separa no Tazria Metzorah, sino Be'ar Bejukotai, que son también para que cuando no es año bisiesto se leen juntas. Entonces, en este caso, hay quienes separan Tazria Metzorah o Be'ar Bejukotai, Vimim Beret, Mafridim Gam Matot Masei, y si es año bisiesto, como dijimos, entonces ahí también separan Matot Masei, que son las que también se leen juntas para poder completar todas esas 4 Shabbatot de el segundo Adar. Sigue siendo el Shulchan Aruch en Seif Hei, Parashat Azinu, Mejalkim Parashotea, Keder Shayu Mejalkim Otav Hamikdash. La Parashat Azinu separamos, y para subir a los que van a subir a la lectura, separamos la Parashiot que hay a veces una P o una Samech, eso se llama Parashiot, se separa de la misma forma como la separaban en el Bet HaMikdash. ¿Qué? Shayu Korim Ashirah, Pam Ahad de Shesh Yemei HaShavua. Sí, Parashat Azinu tiene un cántico, parte de la Parashá. Entonces, cuando caía Parashat Azinu en el Bet HaMikdash, agarraban y separaban la Shirah, el cántico que había, lo separaban a los 6 días de la semana. Entonces, de la misma forma, nosotros también separamos, cuando viene la Parashat Azinu para leer, que toda la Shirah la separamos en 6 olim, en 6 personas que van a subir a la Torah. En Shabbat son 7 más el maftir. Entonces 6 se van a leer en la misma Shirah. Y el Simán, ¿cuál es? Que son partes de la Parashiot. Aziv Lecha es uno, Azinu otro, Zehor otro, y Arkiveu, si es el comienzo de los pesukim que vamos a leer al cuarto. Azinu es el primero, Zehor, y Arkiveu, Vayar, Luchachmu, Kiese el Shamaim. Esos son los 6. Atzof Shirah, sí, son los 6 que van a subir para recordar lo que se hacía en el Bet HaMikdash. Vashvi, y el séptimo, Korem Sofa Shirah, Atzof Parashá, el valer del final de la Shirah hasta el final de toda la Parashá. Dice el Ramá, Bedavka, Beshabbat Mehakim Parashiot. Solo en Shabbat se va a separar la Parashiot. Aval Beminha Beshabbat, Besheni Behamishi en la Hush. Pero en Minha de Shabbat, que también se lee, y en Sheni Behamishi, no hay que hacer esto de separar según como lo hacían en el Bet HaMikdash. Kol Tuv.